Los temas que estudia la ciencia política son procesos electorales, cambio político, social, partidos políticos, organización del gobierno, la constitución, mando, obediencia, grupos de presión. Las ramas de la ciencia política son política internacional, política comparada, análisis político, historia de la idea, de las ideas políticas. La teocracia, Dios crea un ser humano perfecto, prioridad al aspecto espiritual sobre el físico, ejercicio represivo de la fuerza, escritura y pensamiento religioso son guías, la religión sistema de vida, poder centralizado en uno o pocos. Aristocracia, aristócratos, gobierno, poder político ejercido por algunas personas, los mejores y más preparados, sucesión hereditaria, estructura de nobleza y burgueses, títulos nobiliarios. Oligarquía, gobierno de pocos, similar a aristocracia, el poder lo ostenta quien lo tenga, no hay clases mejores. Monarquía, una persona tiene derecho a gobernar, carácter vitalicio y hereditario, poder absoluto y sometida a la regulación constitucional. La política, actividad que se desarrolla a través de instituciones públicas, toda actividad inserta en instituciones estables autorizadas para ejercer una acción sobre la comunidad. Max Weber. La ciencia política estudia hechos, acontecimientos, procesos políticos. Decisiones políticas, impersonal, personal. Aplica a todos, ejemplo, normas jurídicas, la impersonal. Personal, en casos de donde se concentre poder fuera de la ley, por ejemplo, dictadura. El poder político lo pueden también ejercer gremios de trabajadores, medios de comunicación, partidos políticos, fuerzas armadas, la iglesia, empresas transnacionales. Max Weber define el poder como la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea su fundamento de esa probabilidad. Poder Ejecutivo, principios del Poder Ejecutivo, legalidad, subordinación a la Constitución y las leyes, servicio al ciudadano, priorizar el interés general y necesidades de la población, inclusión y equidad, promoción de la igualdad y la integración de grupos vulnerables, participación y transparencia, garantiza acceso a información y permite la supervisión ciudadana, organización e integración, coordinación entre niveles de gobierno y jerarquización funcional, estructura del Poder Ejecutivo, Presidencia de la República, Consejo de Ministros, ministros, entidades públicas, facultades normativas del presidente, decretos legislativos, decretos de urgencia, decretos supremos y resoluciones supremas, Consejo de Ministros, etcétera, etcétera, estructura del Poder Legislativo, Pleno del Congreso, Asamblea Deliberativa para debatir y aprobar leyes, Consejo Directivo, representantes proporcionales de los grupos parlamentarios, mesa directiva, administra el Congreso y representa oficialmente, comisiones, fiscalización y estudio de proyectos de leyes, Poder Judicial, funciones y principios, administración de justicia basada en la Constitución y las leyes, preferencia por normas constitucionales frente a incompatibilidades legales, garantía del acceso a la justicia y debido proceso. Estructura: Corte Suprema, Cortes Superiores de Justicia, juzgados especializados y mixtos, juzgados de paz. Cuestión de confianza. Dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo concurre al Congreso en compañía de los demás ministros para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requieren su gestión. Plantea para tal efecto la cuestión de confianza. Interpelación de ministros. Es obligatorio la concurrencia del Consejo de Ministros o de cualquiera de los ministros cuando el Congreso los llama para interpelarlos. La interpelación se formula por escrito, debe ser presentada por no menos del 15% del número legal de congresistas. Para su admisión se requiere el voto del tercio del número de representantes hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión.
Censura. El Congreso hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los ministros separados mediante el voto de censura o el rechazo de la cuestión de confianza. Esta última solo se plantea por iniciativa ministerial. Toda moción de censura contra el Consejo de Ministros o contra cualquiera de los ministros debe ser presentada por no menos del 25% del número legal de congresistas. Tribunal Constitucional, órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Conoce en instancias únicas la acción de inconstitucionalidad. Ministerio Público, responsable de la acción penal y la representación de la sociedad en los procesos judiciales. Defensoría del Pueblo, protección de derechos y supervisión de servicios públicos. Junta Nacional de Justicia, selección y ratificación de jueces y fiscales. Jurado Nacional de Elecciones, fiscalización de elecciones y consultas populares. Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, Organización de Procesos Electorales. Junta Nacional de Elecciones. Oficina Nacional de Procesos Electorales, ya lo mencioné. Registro Nacional de Identidad y Estado Civil. Registro de Ciudadanos y emisión de documentos. Banco Central de Reserva del Perú. Supervisión de la estabilidad monetaria y emisión de monedas. Superintendencia de Banca y Seguros. Supervisión de Sistema Financiero y Seguros. Democracia. Existen dos formas de ejercer la democracia o el poder: democracia representativa y directa. La de representativa es el pueblo ejerce el poder, pero lo delega a un representante que eligen. Democracia directa, el pueblo ejerce el poder sin representación alguna. Según Giovanni Sartori, desde el punto de vista empírico, la democracia no es pura y simplemente poder popular, tampoco es un gobierno de la mayoría, sino de la mayoría limitada. Formas: sistema democrático, características: poder del pueblo, consentimiento libre para otorgar poder a representantes, pluralismo político, diversidad de opinión ideológicas, alternancia en el poder, cambio periódico de autoridades y representación de oposición, sometimiento, autoridades y ciudadanos subordinados a la ley. Con mecanismos de participación, consulta directa a ciudadanos en decisiones importantes, presencia de derechos humanos, reconocimiento y respeto a las libertades individuales y políticas, división de poderes, separación funcional de poderes del Estado, control interorgánico, equilibrio entre poderes y control ciudadano, tolerancia, respeto a la crítica de la oposición. Modos de participación: diálogo o conversación sobre temas políticos, intervención en deliberación y decisión, derechos de reunión, asociación, sufragio, críticas, etc. Eso no. Después está la participación política. Se puede confirmar a través de diferentes fenómenos, escenarios políticos, en los procesos electorales, en la participación de la ciudadanía, en los partidos políticos o grupos de interés, debates políticos, cabildos abiertos, presupuestos participativos, comités vecinales o distritales. Los ciudadanos pueden participar en asuntos públicos mediante referéndum, iniciativa legislativa, remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Iniciativa para la formación de leyes, iniciativa para la reforma constitucional. Max Weber define que los partidos como formas de socialización con el objetivo de proporcionar poder a sus dirigentes y ventajas materiales o ideales a sus miembros. Giovanni Sartori diferencia entre partidos políticos y facciones, indicando que los partidos son funcionales vinculados al pueblo con el gobierno. Sus funciones son órganos representativos, instrumentos expresivos, transmiten exigencias, expresan el pluralismo democrático, concurren en los procesos electorales, concurren en la formación y manifestación popular, institución fundamental en la participación política y base del sistema democrático. Los fines
y objetivos en los partidos políticos es la vigencia y defensa del sistema democrático, preservar la paz, libertad y vigencia de los DDDHH, formular idearios, planes y programas, representar la voluntad y opinión de los ciudadanos, efectuar actividades de formación cívicas, democráticas y educación, participar en procesos electorales, contribuir a la gobernabilidad del país, actividades de cooperación y proyección social. Tipos: grupos de protección, los cuales se encargan de la defensa del sector de una sociedad. Grupos de promoción, que constituyen movimientos como la campaña para el desarme mundial. Asociación pacifistal y de defensa de los derechos humanos. Grupos de cuadros, grupos élites políticas y económicas, grupos de masas, persiguen tener un buen número de adherentes. Grupos de interés pueden ser seccionales o promotores. Grupos de presión influyen en decisiones gubernamentales sin buscar ocupar cargos de poder. Ética de la función pública. Está regulada en el Código Civil de Ética establecido por la Ley 27815. Los principios incluyen el respeto, cumplir la Constitución y garantizar los derechos de defensa y debido proceso, probidad, rectitud y honestidad, evitando ventajas personales, eficiencia, calidad en el desempeño y capacitación continua, idoneidad, condición técnicas, legales y morales para ejercer cargos públicos, veracidad, actuar con autenticidad y esclarecer hechos, lealtad y obediencia, solidaridad institucional y cumplimiento de órdenes legítimas, justicia y equidad, dar a cada quien lo que le corresponde, actuando con imparcialidad, lealtad al Estado de Derecho, fidelidad a la Constitución. Deberes de la función pública: neutralidad, imparcialidad política, económica y de otro tipo, transparencia, actos públicos accesibles para la ciudadanía, discreción, reserva sobre información sensible del cargo, uso adecuado de bienes, proteger y utilizar racionalmente recursos estatales, responsabilidad, cumplir cabalmente funciones asignadas. La función pública: toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, relacionada por una persona en nombre o al servicio de las entidades de la administración pública. Sus fines de la función pública: servicio a la nación de conformidad a la Constitución y las leyes, obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos. Cultura política: orientaciones cognitivas, conocimientos precisos y no de los objetivos políticos de las creencias. Orientaciones afectivas: apego, compromiso, rechazo, etc. respecto a los objetivos políticos. Orientaciones evaluativas: juicios de valor sobre objetivos y acontecimientos políticos. Socialización política: es el producto de un proceso de aprendizaje individual y colectivo que afecta a los miembros de una sociedad. Se puede decir que un individuo ha sido socializado cuando, luego de un largo proceso de aprendizaje, ha asumido los paradigmas que son propios de la cultura a la que pertenece. Los individuos, al desempeñarse en funciones específicas, se insertan en la cultura política y en este sentido adquieren una orientación hacia objetivos políticos. El proceso de socialización política comienza en la niñez. Hasta los 7 años de edad, un niño tiene un concepto difuso de los símbolos como la bandera y las personas. Puede distinguir, separar posiciones o roles de padre, madre, amigo, presidente de policía, etc. Entre los 7 y 10 años, el niño comienza a tomar conciencia de ciertas instituciones, prácticas instituciones políticas. En este periodo empiezan a separarse las autoridades familiar y política. Aprecia la idea de nación y patria, sus fronteras y sus interacciones con otras naciones.
Desde los 10 hasta los 15 años se desliga de la relación efectiva personalísima, lista, bandera, presidente, policía y además de comprender las funciones políticas centrales por lo que ya puede entender la dinámica de los procesos políticos como las elecciones. La escuela es otro factor importante de socialización política del niño y del joven, puesto que es el lugar donde se transmiten las normas y valores de una sociedad y sirve de canal para divulgar la ideología dominante. Marketing político, herramienta y estrategias para conectar el producto con el público, o en este caso candidatos o propuestas con el electorado. El objetivo de las campañas es lograr escaños, elementos clave para el marketing político. El candidato, su capacidad de liderazgo y reconocimiento público es fundamental. Debe aglutinar apoyos en su región, municipios o país. El comportamiento del candidato. Su comportamiento debe ser cercano y humano, destacando atributos que conecten con el electorado. Evaluación de partida. Identificar fortalezas y debilidades del candidato. Considerar pilares clave, candidato, equipo de campaña, mensaje y adversario. El equipo de campaña. Personas cercanas al candidato que habilite específicas para gestionar la estrategia. El mensaje debe sintonizar con las preocupaciones y valores del electorado. Es la herramienta principal para conectar emocionalmente con los votantes. El adversario analiza sus fortalezas y debilidades permitiendo anticipar y capacitar sus errores. Contenido principal, enfoques de la ciencia política, enfoque psicosocial, estudia los actos, acciones y comportamientos políticos de las personas, tanto individualmente como en sociedad, utilizando disciplinas como la psicología y la ci- sociología. Enfoques de elección racional. Analiza cómo los individuos seleccionan alternativas basándose en preferencias y buscando maximizar el valor de sus elecciones. Enfoque jurídico institucional. Examina la estructura política y legal de un Estado, detectando puntos de mejora en la administración pública para optimizar en beneficio de los ciudadanos. Otros enfoques explorados es el culturalista, feminista, estructuralista, sistemático.